Ok, entonces, como ya les mencioné, vamos a ver lo que es el TEC y el TBM, que técnicamente es trauma encefalocraniano y trauma vertebromedular. ¿Ok? Primero tenemos que ver unos conceptos. ¿Qué es la conciencia? Es el estado en el que una persona se va a dar cuenta de lo que está pasando tanto en el tiempo, espacio y persona en la que se encuentra. Es decir, que la persona tiene que saber qué día es hoy, dónde se encuentra y si él es sí mismo o es su persona. Entonces le preguntas cómo se llama y te responde correctamente con el nombre, ¿no? Entonces, el mayor alto de nivel de conciencia se va a valorar si esta persona va a estar, digamos, sí en sus cabales, ¿no? Se dice así. Entonces, tenemos diferentes alteraciones del estado de conciencia. Tenemos cuatro, el que te dice tu teoría. Son la somnolencia, que técnicamente se logra al despertar al paciente con facilidad. Este paciente va a obedecer órdenes y va, eso, al cesar el estímulo, cae en somnolencia de nuevo, ¿no? Es como una persona que está bastante cansada, solamente va a estar, digamos, como en una ligera confusión, pero en una confusión completa, que ya viene el siguiente término, que la confusión es solamente responder a órdenes verbales simples, ¿no? Va a estar desorientado, esa persona no va a tener una cierta coherencia al hablar, no va a poder dar respuestas coherentes a las preguntas, que podemos decir unas preguntas complejas, ¿no? En el caso del estupor, que es una de sus preguntas del pretest, la definición es que solamente se va a despertar por estímulos vigorosos y repetidos, es decir, no va a responder órdenes, no va a tener movimientos sincronizados. El- Luego tenemos al coma, que técnicamente la persona ya no se va a despertar, no va a responder a ningún estímulo y la estimulación de la hora va a provocar ciertos movimientos anormales. Entonces, el mayor estado de conciencia es que una persona está consciente dónde está, qué día es, cómo se llama, ¿no? Es el mayor nivel en el que la persona se da cuenta de sí mismo. En cambio, la coma es el nivel más bajo de la alteración de conciencia. Para eso también tenemos que saber, bueno, su pregunta uno, aquí está, relacione la siguiente definición a su concepto. Solo se despierta por estímulos vigorosos y repetidos, no responde a órdenes, movimientos no sincronizados. Y que la mayoría se está equivocando un poco en esa pregunta, entonces, según esa definición, está diciendo, solamente se despierta a estímulos vigorosos y repetidos. Entonces, somnolencia no es, porque el paciente somnolente se va a despertar con facilidad. Entonces, podemos descartar que somnolencia no es. En el caso de confusión, el paciente va a poder despertarse, va a responder a órdenes verbales simples, ¿no? Entonces acá dice que acá no responde órdenes, entonces no va a ser una persona confusa. Entonces, y el coma ya técnicamente es una persona que no despierta, y acá te está diciendo que solamente se despierta por estímulos vigorosos. Entonces, por lo tanto, descartamos el coma. Entonces, como les había dicho, el estupor es el estado en el que una persona solamente se va a despertar por estímulos vigorosos y repetidos, no responde a órdenes y tiene movimientos no sincronizados. Entonces, la respuesta en este caso sería el estupor, para que no se equivoquen en el post. Luego tenemos un poquito para ubicarnos. Luego tenemos la anatomía del cráneo. Algo ligero, ¿no? La bóveda cerrada se debe a la bóveda del cráneo. El cráneo va a proteger al cerebro. Es una cavidad dura, inextensible. No se va a poder comprimir nada dentro de la bóveda. Es decir, que los huesos que cubren al cerebro van a protegerlo de algún golpe o de algún traumatismo, ¿no? Pero obviamente no va a ser siempre de esa forma, ya lo veremos más adelante. Hay zonas débiles, como el hueso etmoides, que está por aquí, detrás de la pirámide nasal, y los huesos temporales, que en esa foto no se ve porque es un corte en el que no se ven también los temporales, pero los huesos temporales, debido a que son muy delgados, también en un traumatismo cefalocraneano se pueden romper, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es el volumen intracraneal, que es el BIC o el BIC. Técnicamente es volumen, va a venir con lo que es los espacios que ocupa cada parte que hay en el cerebro. Entonces tenemos que el valor normal es de 1500 mililitros en la cabeza, ¿no? Entonces tenemos tres componentes en el volumen intracraneal. El encéfalo, que viene a ser el cerebro con
el cerebelo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. El encéfalo va a ocupar un 80% de volumen intracraneal, es decir, 1.200 mililitros. La sangre va a ocupar un porcentaje del 10% con 150 mililitros. Y el líquido cefalorraquídeo va a ocupar un porcentaje del 10% con 150 mililitros. ¿Ok? El líquido cefalorraquídeo es un, un amortiguador. Va a servir en el cerebro que va a humectar la superficie que está, en la que encuentra el cerebro para eliminar sustancias y va a ser conductor de neurotransmisores. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es bastante importante en el cerebro por su función de amortiguarlo. Va a estar entre las meninges, entre la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Ok? Luego viene lo que es la presión intracraneal, el PIC. Acuérdense mucho de esa abreviatura porque la vamos a ver más adelante como un síntomas y todo lo demás. Entonces, tenemos el PIC, la presión intracraneal que tiene que estar entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, la presión intracraneal va a ser la interacción que tiene el continente, que es el cráneo, y el contenido, que van a ser los volúmenes que hemos visto, el volumen craneal, bueno, el volumen encefálico, el volumen sanguíneo y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la interacción entre estos tres componentes junto con el cráneo van a dar la presión intracraneal. Y hay una teoría, que es la teoría de Monro-Kelly, que dice que la relación de los volúmenes cerebrales determinan esa presión intracraneal. Es decir, que si alguno de estos volúmenes está afectado, está alterado, está elevado, está bajo, va a repercutir en lo que es la presión intracraneal. Luego, a ver, tenemos lo que es las lesiones cerebrales. Son consecuencias del trauma encefalocraniano. Hay injuria craneal e injuria craneal severa. Injuria craneal puede ser causada por una fuerza externa, es decir, puede ser causada por un golpe, por una aceleración, desaceleración, lo que es la cabeza, y va a estar comprometido tanto el cráneo con su contenido, es decir, el cráneo con sus volúmenes intracraneal. Puede producir inconsciencia, amnesia, déficit neurológico, etc. En el caso de lo que es la injuria craneal severa, es una injuria craneal, pero que luego de medir el déficit neurológico, la escala de Glasgow va a ser menor o igual a 8. ¿Ok? Y aquí viene su segunda pregunta, la segunda pregunta del test. Aquí quiero que ustedes me ayuden bastante, ¿ok? Porque les voy a preguntar sobre lo que es escala de Glasgow, que en su teoría de atención de politraumatizado, debieron haber visto lo que es atención primaria, el ABCDE, y lo que es la D es lo que nosotros vamos a medir, lo que es el déficit neurológico del paciente, qué tan consciente está y cómo éste responde a estímulos tanto oculares, verbales y motor. Entonces la pregunta 2 dice, durante la revisión primaria de un paciente y evaluando su estado neurológico, el paciente emite sonidos incomprensibles, abre los ojos al estímulo del dolor y a la vez puede localizar el origen de este dolor. Primero vamos a recordar la escala de Glasgow. A ver, ¿qué mide la escala de Glasgow? Tiene tres componentes. ¿Quién me puede decir los tres componentes que mide la escala de Glasgow? Verbal, motora y ocular. Exacto, muy bien, gracias. Son la ocular, no sé, ocular, verbal y motora. ¿Cuántos puntos tiene cada uno? ¿Cuántos puntos a considerar tiene cada una de estas clasificaciones? ¿Alguien sabe cuántos puntos tiene Motora cada uno? tiene 6. Ya, la motora tiene 6. Verbal 5 y La ocular verbal 4. 5. La verbal 5 y la ocular 4. Entonces, muy bien, chicos. Entonces, la suma de estos, ¿cuánto nos tiene que dar?
al total nos tiene que dar 15. 15. Entonces, bueno, perdón, 15. Una persona en mi escala de Glasgow de 15 es una persona que está consciente, ¿no? Entonces, el mínimo que puede considerar una persona es de 3. En el ocular tenemos, como dicen, ya 4 consideraciones. Espontánea, al estímulo, perdón. Uy, ya. Espontánea, al llamado, al dolor y no responde. Entonces, acá dice que esta persona abre los ojos al estímulo del dolor y se califica con 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. Entonces, abre los ojos al estímulo del dolor. Dolor. Aquí. 2 puntos. ¿Ok? Entonces, vamos contando. Tenemos 2 puntos. Luego dice que emite sonidos incomprensibles. En que cómo se divide en los 5 puntos del estado verbal. ¿Alguien sabe? Mejor les muestro el cuadro que tengo aquí para no estar dibujando y de repente no entiende mi letra. Entonces, aquí tenemos que era el dolor. Entonces, tenemos 2 puntos. Dice que tiene sonidos incomprensibles. La respuesta verbal se va a dividir en orientada, confusa, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o falta de respuesta verbal. Técnicamente no va a responder a nada. Está diciendo que está haciendo sonidos incomprensibles. Entonces también va a estar en la clasificación de 2. Una respuesta orientada es que, como ya vimos, que el estado de conciencia es bastante alto, está ubicado en tiempo, espacio y persona. Una respuesta confusa es que no va a saber, no va a estar muy bien ubicado, no va a saber cómo pasó su accidente, ¿no? Palabras inapropiadas técnicamente que va a responder incoherentemente a lo que le estamos preguntando. Sonidos incomprensibles que va a hacer quejas, más que nada palabras que no concuerdan y sonidos, ¿no? Y en ausente, pues no va a decir nada, no va a haber respuesta verbal. Entonces, hasta ahora lo que vamos sumando son 4, ¿no? Tenemos 2 de verbal. Y dice que puede localizar el origen del dolor. Hicimos de modelo, abrió los ojos, hizo sonidos incomprensibles y localiza el dolor. Entonces, en la respuesta motora tenemos que obedece órdenes, localiza dolor, retira el dolor, flexión anómala o decorticación y extensión o descerebración y ausente. Entonces, este paciente está localizando dolor, está haciendo sonidos incomprensibles y abre los ojos a la respuesta del dolor. Entonces, sumando tenemos 2, 2, 4 más 5, 9. Entonces, la respuesta en este caso es que este paciente tiene un Glasgow 9. ¿Ok? Esa es una pregunta que puede venirle bastante de ese examen. Así que vamos a ver bastante estos casos clínicos durante el pre y el post-test para que se vayan acostumbrando. Entonces, vamos a ver lo que son las causas del TEC y la epidemiología, que tanto se da, y un poco de fisiopatología. Bueno, no mucho, pero un poquito. En causas tenemos que los TEC se pueden dar por accidentes en moto, por caídas, violencia, deportes y recreación. Las caídas principalmente son la principal causa de muerte en personas adultas, en ancianos, y la violencia es la principal causa de muerte por TEC, más que de todas las 4, ¿no? En epidemiología tenemos que el 80% de personas que llegan a la emergencia vienen con un TEC leve, ¿no? El 14% llegan con un TEC moderado con una gran probabilidad, bueno, no tanto, una probabilidad del 2 al 3% de mortalidad. Y el 5% llega con un TEC severo con un 30% de mortalidad. La muerte se da más frecuentemente en escolares con una incidencia de 200 a 10.000 personas, a 100.000 niños. Es bastante la cantidad de niños que fallecen por TEC, debido a que como todavía están pequeños, una caída o un golpe puede ser un poco más fuerte que en un adulto. Tenemos los tipos de lesión, la injuria primaria y la injuria secundaria. La injuria primaria técnicamente va a ser una disrupción directa en el parénquima o la pared cerebral.
Es decir, por ejemplo, si una persona viene y clava un cuchillo en la cabeza, esa es una disrupción directa con el parénquima cerebral, entonces una lesión primaria. Este cuchillo lo que va a hacer es que causa una hemorragia, haciendo que esta persona pierda sangre que está en el volumen intracráneo. Esta sangre está llevando oxígeno. Entonces, si se está perdiendo sangre, se está perdiendo oxígeno, el cerebro va a presentar una isquemia, va a empezar a oscurecerse ciertas partes y eso se le llama zona de penumbra. Alrededor, digamos, un cuchillo, ay, no sé, han clavado un cuchillo en la cabeza a este paciente. Alrededor se va a llamar zona de penumbra, porque va a empezar a perder oxígeno, va a empezar a perder esta sangre el paciente. Estos son imposibles de revertir. No se puede revertir una injuria de tipo primaria y esa es una de las grandes diferencias con la secundaria, que son eventos intra y extracerebrales. No es una relación directa con el cerebro. Por ejemplo, si a una persona le da un hemoneumotórax o un hemotórax, que es sangre en la cavidad torácica, va a estar perdiendo sangre, va a estar acumulando sangre en ese espacio y esa sangre no va a llegar al cerebro, no va a llegar a oxigenar al cerebro. Entonces el cerebro es digamos, como un efecto colateral de lo principal, que es el hemotórax. Entonces, estos, si se manejan, puede que el cerebro salga eh, sin estar dañado. Entonces son potencialmente manejables. Y esas alteraciones que repercuten al cerebro. Las lesiones primarias son inevitables y las lesiones secundarias son evitables. En lesiones primarias podemos encontrar fracturas, contusiones, laceraciones y lesiones axonales difusas. Le vamos a ver un poco más qué es el daño axonal. Y en las evitables tenemos el hematoma, un edema cerebral, una hipertensión intracraneal y lesiones hipóxico-isquémicas. Hay 5 mecanismos importantes por los cuales el cerebro entra en lesión cerebral. Tenemos la excitotoxicidad, la falla enérgica, inflamación, radicales libres y desregulación cerebrovascular. Este cuadro, en su teoría se los van a mostrar, les parece un poco complicado porque tiene muchas flechas, muchos términos, pero tranquilos. Cuando una persona entra en trauma encefalocraniano, lo que va a hacer es que el cerebro va a empezar a soltar digamos, varias sustancias, ¿no? En el caso de la excitotoxicidad, como saben, el cerebro lleva varios neurotransmisores y cuando hay una lesión, el cerebro no va a saber qué hacer y va a enviar diferentes estímulos, va a enviar diferentes neurotransmisores que van a hacer que este se sobrecargue y lleve a una isquemia. ¿Qué es isquemia? Falta de oxígeno en los vasos. Entonces, va a llegar esos neurotransmisores alocados van a causar isquemia o pueden causar un edema citotóxico, que es decir, que se va a empezar a hinchar cierta parte del cerebro debido a estos neurotransmisores. Y bueno, el cerebro también, al ser lesionado, va a liberar radicales libres. Esos radicales libres que van a estar causando como un estrés oxidativo. Van a empezar la glucosa, por ejemplo, va a empezar a subir, va a empezar a bajar, va a haber una desorganización total y esto va a llevar a una necrosis, a una apoptosis, que es muerte celular no programada. Eso más se los van a enseñar un poquito más complicado de explicar el profe, entonces eh, va a ser un poco más complejo ustedes entenderlo. Mm, Luego tenemos lo que es la disregulación cerebrovascular. No va a llegar muy bien la sangre al cerebro, va a haber un desbalance, causando esto un edema vasogénico, que es por inflamación y por desregulación. El edema vasogénico va a crear un edema cerebral. Como ya les dije, el edema es cuando se empieza a hinchar por alta cantidad de líquido. Entonces, este edema cerebral lo que va a causar es que haya necrosis y apoptosis, como ya les mencioné, muerte celular. Entonces, el TEC puede llegar a una muerte celular.
pero nosotros podemos evitar que esto pase, bueno, dependiendo de cómo nosotros atendamos a este paciente. Tenemos clasificaciones del TEC. El TEC se va a clasificar por tres partes, por su mecanismo, cómo sucedió, la gravedad del TEC y su morfología, que ha afectado el TEC. Entonces tenemos mecanismos cerrados y abiertos. El mecanismo cerrado puede ser por alta velocidad o baja velocidad del golpe que ha sucedido o del traumatismo que ha pasado. Y el abierto, pues son heridas penetrantes o punzocortantes que son bastante obvias en lo que es el trauma. De gravedad tenemos leve, moderado y grave. En el leve, la escala de coma de Glasgow va a ser de 14 a 15. En el moderado va a ser de 9 a 13 y en el grave va a ser de 3 a 8. Cuando una persona, un paciente está en un Glasgow de 8 es bastante, bastante grave y ya tenemos que intubar a esa persona porque ya va a estar en estado, casi en estado de coma. En morfología tenemos fracturas de cráneo y lesiones intracraneales. Tenemos fracturas de bóveda de cráneo y fracturas de base de cráneo. Y en lesiones intracraneales tenemos las focales y las difusas. En las focales tenemos los hematomas epidurales, subdurales, y en lo que son las difusas tenemos las concusiones leves o los daños axonales difusos. Vamos a ver lo que son ahora el hematoma epidural. El hematoma epidural va a estar entre la dura madre y el cerebro. El cerebro está aquí. Bueno, la bóveda craneal, perdón. La bóveda craneal, el cráneo. Y va a tener tres partes. Tenemos la dura madre, la pía madre y el aracnoides. En el hematoma epidural va a ser, crece un coágulo de sangre entre el cráneo y la dura madre. Ese es el hematoma epidural. Y el hematoma subdural va a hacer que el hematoma va a empezar a crecer debajo de la dura madre. O sea, en esa parte de aquí. ¿Ven la diferencia? Aquí está el hueso y acá directo está la dura madre. En cambio aquí el hueso está en esta parte de acá, aquí está la dura madre y aquí empieza el sangrado interno. ¿Ok? El hematoma epidural es más frecuente por la ruptura de la arteria meningia media y se da mucho en jóvenes y es por la fractura del hueso temporal, los temporales acá al costado. Y el subdural es origen de un vaso venoso, a comparación del epidural, que es de una arteria. No es muy evidente este hematoma debido a que es más interno que el hematoma epidural. Ok. Tenemos fracturas de base de cráneo. La base del cráneo es bastante irregular, entonces, cuando una persona se cae en la parte de aquí, se puede golpear y se puede fracturar el peñasco temporal. Esto va a causar que ingrese aire por el conducto auditivo. Al romperse va a ingresar aire y se va a infectar el cerebro. Esto lo que va a dar van a ser diversos signos para que nosotros podamos identificar mucho más rápido este tipo de fracturas de base de cráneo. Tenemos el signo de los ojos de mapache, que técnicamente es una equimosis en los párpados, van a estar sangrando internamente los párpados y se va a dar entre el hueso etmoides más o menos, antes del hueso etmoides. En el piso anterior de la base de cráneo es este signo, porque el piso de la base de cráneo tiene dos pisos, el piso anterior y el piso medio o el piso bajo. Este es el piso anterior de la base de cráneo. Si hay una fractura de base de cráneo en el piso medio,
va a dar el signo de Battle, que técnicamente es equimosis en la parte detrás de la oreja, que se nota bastante alrededor. Entonces, estos dos signos nos van a indicar que hay una fractura de base de cráneo. Uno en la emergencia va a haber un paciente con ojos de mapache, con ese signo de Battle detrás de la oreja, no va a tener que delimitar que es una fractura de base de cráneo. Obviamente como un diagnóstico un poco acelerado, pero es por descarte de lo que estamos viendo nosotros en ese momento. Cuando una persona ve estos signos del ojo de mapache y estás en una emergencia, por ejemplo, en una atención primaria prehospitalaria, y ves que este paciente no está oxigenando demasiado, pero ves este tipo de signos, no puedes colocar nunca una cánula nasofaringea, una sonda nasofaringea, porque puedes lesionar mucho más lo que es esta parte que se ha fracturado, que puede ser tanto el etmoides. Entonces, como se encuentra en la nariz, el etmoides, son los huesos de la nariz, si uno coloca una cánula, una sonda nasofaringea, puede lesionar mucho más con la introducción de esta cánula dentro de la nariz. Entonces, nunca colocar ese tipo de aparatos en lo que vemos en los ojos de mapache. Otro tema que viene en su pasito, que es el reflejo de Cushing. Técnicamente es el aumento de la presión intracraneal. Aquí vamos a tener tres componentes que nos van a decir el reflejo de Cushing, la triada de Cushing. Tenemos la hipertensión endocraniana progresiva. Esa presión va a ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Luego tenemos lo que es la presión intracraniana mayor a 33 milímetros de mercurio, que nos va a indicar que va a haber una isquemia y esto va a afectar al centro vasomotor respiratorio y cardioinhibidor. Y luego finalmente tenemos lo que es la bradicardia y bradipnea. Si esta presión intracraneal sigue aumentando, va a afectar al respiratorio. Es decir, que va a empezar esa persona a tener una frecuencia respiratoria más baja de lo normal y también como va a afectar el sistema cardioinhibidor y vasomotor, va a haber una bradicardia, que la frecuencia cardíaca va a empezar a caer. Entonces aquí tienen su pregunta 3, que es ¿qué elementos conforman la tríada de Cushing? Acabo de decir, hipotensión endocraniana no es. Ya de por sí, leyéndolo al inicio, tenemos que no es hipotensión endocraniana. Hipertensión endocraniana, sí es. Presión intracraniana mayor a 40 milímetros de mercurio, no es. Entonces, luego tenemos hipertensión endocraniana. No, vamos a ver, hipotensión endocraniana, tampoco es. Entonces, por descarte, la tercera pregunta podría ser, ojo, podría ser, hipertensión endocraniana, es un signo de la triada de Cushing. La presión intracraniana de 33 milímetros de mercurio, también. Y bradicardia también es un elemento. Entonces, la respuesta correcta sería la tercera opción, que es la hipertensión endocraniana. ¿Cómo se maneja el TEC en una atención primaria de salud? Nosotros vamos a tener que hacer el ABCDE, como ya vieron en su teoría. Entonces tenemos nosotros que verificar primero la vía aérea, luego la ventilación, la circulación. Tenemos que verificar que este paciente está ventilando bien, que la temperatura está correcta, que hay una buena alineación cabeza-cuello-tórax, que este paciente esté correctamente, digamos, echado para que pues, no se siga maltratando lo que es lo que puede haberse dañado en el TEC. Y luego tenemos que transportar a este paciente. El manejo inicial en urgencias, o sea, es decir, que ya llegaron al hospital, es un manejo intrahospitalario. Tenemos que comprobar el ABC, tenemos que volver a hacer el ABCDE, descartar alguna otra lesión vital urgente
en esa segunda revisión, en la revisión secundaria, mantener la normoventilación, la normoxigenación, la tensión arterial y luego un reconocimiento secundario. Tenemos que ver qué está causando lo que estamos viendo, ¿no? En ese momento en el trauma. Tenemos que hacer los estudios necesarios como las radiografías y las tomografías. Y en el quirófano, luego de la operación que se haya tenido que hacer, tenemos que mantenerlo en UCI porque este tipo de lesiones son un poquito, bueno, son bastante peligrosas luego de- del impacto. Lo que es el traumatismo vértebro-medular, o mejor conocido como el TBM. Eso se da por lesiones frecuentes, bastante por accidentes deportivos y laborales. Por accidentes. Es mucho más frecuente en varones, pues evidentemente que los varones son un poco más propensos a tener un poco más de esos accidentes. Y su importancia radica en lo que es las lesiones neurológicas y las secuelas dolorosas. Lesiones neurológicas y secuelas. Para hablar sobre el traumatismo vertebromedular, primero tenemos que fijarnos anatómicamente qué es la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral únicamente va a venir así, ¿no? Entonces tenemos nosotros que la columna vertebral va a estar organizada desde el cráneo hasta la punta del coxis. Va a estar en la parte del cuello, en el tronco, en el dorso y en la parte final de lo que es el coxis. Y va a ser principalmente casi la parte más importante de nuestro esqueleto axial, que es la parte tendiente del cerebro y la médula espinal. Las características de las vértebras es que bueno, son 7 cervicales, son 12 dorsales, son 5 lumbares, 5 sacras y 5 coxigias. ¿Qué van a hacer estas vértebras? Van a proteger la médula espinal. Protección. Van a soportar el peso del cuerpo y van a proporcionar al humano un eje rígido y flexible para el cuerpo. ¿Ok? Eje. Y nos va a ayudar bastante con lo que es la postura y la locomoción. Bueno, ya hablamos de la estructura, son 7, 12, 5, 5, 5. ¿Ok? La epidemiología de estos traumas vertebromedulares es que aproximadamente se da entre las personas de 20 y 30 años y las causas, ya las hablamos, que son accidentes, más que nada accidentes automovilísticos, por caídas y deportes. La más común es el traumatismo en lo que es las vértebras cervicales. Entonces el 60% va a abarcar compromiso cervical. Y aproximadamente es un total de 50 a 60 millones de personas hospitalizadas por este tipo de traumas al año. Tenemos lo que son las lesiones primarias de la médula espinal. Lesiones primarias de la médula espinal. Eso son casi siempre el desplazamiento de huesos fracturados. ¿Ok? Esas son lo que van a causar las lesiones primarias. Pueden ser rupturas mecánicas por compresión, contusión, rotación de los elementos neurales. Usualmente ocurren con fracturas o dislocación de las vértebras.
Aquí se van a ver lo que es la hiperextensión, hiperflexión, compresión, rotación, flexión, estiramiento y cada uno de estos lo vamos a definir en su momento, ¿ok? Lo que es la hiperextensión. Normalmente ustedes extienden su cuello hacia atrás, ¿ok? Esto es lo normal. Pero cuando hay un accidente automovilístico, lo que se va a dar es el síndrome del latigazo, es decir, que la persona que va a chocar va a tener una hiperextensión hacia la parte de atrás, es decir, que el movimiento posterior de cabeza o el del cuello va a ser mucho más de lo normal. Entonces, esa es la cabeza, el cuello y la persona se va a ir mucho más para atrás. Un poquito raro la cabeza con el cuello, pero es técnicamente que va a haber una extensión excesiva de la cabeza del cuello. La persona y su cabeza se van a ir mucho más atrás de lo normal. En la hiperflexión, lo que vamos a tener es lo contrario. Es decir, que uno flexiona su cabeza hacia adelante, así como estoy haciendo yo ahorita para escribir. Eso estoy flexionando la cabeza hacia adelante. En el caso de la hiperflexión, sí, una mejor cabeza así, la cabeza se va a ir excesivamente hacia adelante, casi ya llegando al tórax. Entonces va a haber una flexión excesiva, hiperflexión. En lo que es la compresión, el peso de la cabeza va a ser trasladado hacia el cuello o del pelvis, es decir, que va a haber una fuerza que viene de la parte de arriba que va a comprimir la cabeza hacia abajo. Entonces, tenemos aquí la cabeza. Entonces, una fuerza externa va hacer que esto llegue, digamos, eh, haya como una si estuvieras apretando un botón, entonces esa fuerza va a hacer que la cabeza baje, va a ser trasladado hacia el cuello o en casos más externos hacia la pelvis. Luego tenemos lo que es la rotación, tanto lateral o lateral derecha, lateral izquierda, que es técnicamente girar demasiado la cabeza, ¿no? Una persona puede girar la cabeza hasta cierto punto, pero ya en un traumatismo la persona rota demasiado y puede haber una dislocación, ¿no? Entonces, la cabeza está aquí, puede girar tanto para la izquierda o para la derecha. Una excesiva rotación. Luego tenemos la flexión o hiperflexión lateral hacia los costados. Lateral, la cabeza se va a mover tanto para este lado o para este lado de manera anómala, o sea, demasiado. Y el estiramiento lo que va a hacer es una fuerza que va a ir hacia arriba en este caso. Si uno se agarra la cabeza y se estira demasiado, esto va a causar que haya una separación de las vértebras y la columna con la médula espinal, ¿no? Entonces, el estiramiento va a ser una fuerza externa que va a ir en contra de la fuerza que tiene la cabeza hacia el cuerpo, hacia abajo. Entonces, esta fuerza lo que va a hacer es estirar la cabeza del cuello. ¿Ok? Luego tenemos las lesiones secundarias. Lesiones secundarias. Esas lesiones van a ser lesiones vasculares a la médula espinal, es decir, puede ser por la ruptura de una arteria, por una trombosis, que es obstrucción de los vasos sanguíneos, o por una hipoperfusión, que es decir, que va a llegar poca sangre a los tejidos, y puede ser una hipoperfusión por shock. ¿Ok? Tenemos las tres causas de las lesiones secundarias, por ruptura arterial, por trombosis, por hipoperfusión, por shock.
O puede haber una lesión medular secundaria sin tener daño de la columna. Es decir, que es en el caso de la hiperextensión, ¿no? Uno extiende hacia atrás, pero la columna, lo que es en la columna no se va a dañar tanto como una hiperflexión que es hacia adelante. Se da más en traumatismos cerrados y va a afectar mucho más, esos traumatismos cerrados van a afectar mucho más a lo que son las vértebras cervicales, porque son más móviles, y las lumbares, que también son más móviles. En el caso de las personas obesas, las lumbares son las que más son lesionadas. Luego tenemos lo que son las fracturas de columna dorsal, que técnicamente es la parte del tórax, adelante y hacia atrás, que son bastante raras porque la caja torácica, lo que son las costillas, el esternón, van a proteger a los órganos que están dentro, entonces es un poquito más, es poco posible que pueda darse una fractura de la columna dorsal, pero si ocurren ese tipo de fracturas, es bastante grave porque puede haber un traumatismo ya mucho más interno, puede perjudicar al corazón, los pulmones, y son los órganos que están dentro de la caja torácica, y tiene un daño irreversible en la médula espinal. ¿Ok? El diagnóstico clínico de estos casos, el diagnóstico clínico, te van a decir que va a ser por afectación de nervios motrices y sensitivos. Como ya saben, en la médula espinal va a tener los que son los nervios raquídeos que van a llevar todas sus ramas a lo que es el cuerpo para ayudar a diferentes funciones, tanto sistémicas como motoras. Entonces, el nervio nace en la columna y se va hacia abajo, es decir, nace aquí y va botando ramas hacia abajo. En la legión lumbar baja, vamos a tener los traumatismos que producen discales, es decir, pueden haber lesiones entre los discos intervertebrales. ¿Ok? Rupturas discales. En la legión toracolumbar, es decir, entre tórax y la parte lumbar de nuestro cuerpo, mayormente se dan las fracturas. Es decir, por ejemplo, si hay caídas de una gran altura y el impacto ha sido de pie, puede haber una fractura entre lo que son las T y las L, ¿no? Fracturas por caída, la más común, ¿no? Bueno. Y las cervicales son, como le dije al inicio, son las más peligrosas de todas las rupturas, de todas las fracturas que puede haber en un trauma vertebromedular. Estas pueden causar muerte inmediata, pueden causar efectos secundarios como la cuadriplegia, no, perdón, la cuadriparesia y la parálisis frénica. Cuadriplegia, parálisis frénica. Técnicamente lo que es parálisis del diafragma, que es un músculo de la respiración, ¿no? Vamos a ver los mecanismos en trauma vertebromedular con fractura. Como ya vimos, estos se dan por diferentes mecanismos, que son la hiperflexión, hiperextensión, rotación, compresión y eh, flexión lateral. Mecanismos. Bien. Siempre tenemos que sospechar de algún compromiso raquimedular, es decir, de los nervios raquídeos con la médula espinal, y tenemos que inmovilizar al paciente mediante un collarín o tablas o etcétera, ¿no? Lo que necesitemos en ese momento. Inmovilizar. Prevención con collarín.
va a haber un dolor localizado en la columna vertebral. Eso significa que puede existir un traumatismo vertebromedular. Dolor localizado. Si hay hematoma en la espalda, también podemos sospechar que ha habido una fractura vertebromedular. Tenemos que nosotros darnos cuenta de los signos, ¿no? Hematoma, espalda, en la espalda. Van a haber compromisos neurológicos simétricos. Si es que, por ejemplo, van a haber una repercusión en las piernas, en ambos brazos o en los cuatro miembros superiores, bueno, en los dos miembros superiores o en los dos miembros inferiores. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en ese momento? Tenemos que, primero, obviamente, el ABCD. El ABCD, tenemos que movilizar al paciente, mantener las funciones vitales, tratar de no producir una segunda lesión, porque durante digamos, en ese momento en el que uno practica, bueno, no practica, sino realiza el ABCDE, por los movimientos bruscos que podemos hacer, podemos causar una segunda lesión, entonces es lo que queremos prevenir, ¿no? ABCDE, ABCDE, no producir segunda lesión, no producir más lesiones. ¿Sí? Lo que es fundamental en esos casos es siempre inmovilizar. Tenemos que evitar que el paciente o que algo externo mueva al paciente y que esto perjudique mucho más el daño que ya se ha causado en la médula espinal. En traumas abiertos, lo que tenemos que hacer es cubrir con gasas estériles, con gasas mojadas y comprimir suavemente, porque si uno pone gasas secas, se pueden pegar, pueden quitar un poco de piel, entonces eso va a ser un poco más perjudicial, va a causar una segunda lesión, entonces tenemos que tener bastante cuidado en los traumas abiertos. Abiertos, cubrir, comprimir. Ojo, una comprensión suave, tampoco vas a apretar muy fuerte porque puedes, como nuevamente, causar una segunda lesión, ¿no? Tenemos que estabilizar hemodinámicamente al paciente, tenemos que controlar, pues, si hay sangrados, controlarlos y pedir traslado a centros con este tipo de atención especializada en lo que son los traumas vertebromedulares. Vamos a ver ahora. Ya. Vamos a hablar sobre las complicaciones de estas lesiones medulares. Puede haber un compromiso respiratorio si es que hay por ejemplo, una ruptura, una lesión en lo que es la C3, C4 o C5, porque de esas ramas va a salir el nervio que es el que inerva al diafragma, que es el nervio frénico. Entonces, si hay un compromiso respiratorio, nosotros podemos decir que puede haber una lesión medular en las cervicales de la 3 a la 5. Compromiso respiratorio. Lesión en C4, no C3, C4 y C5. ¿Por qué? Porque aquí sale el nervio frénico. Este inerva al diafragma. Y hay un alto porcentaje de pacientes que tienen lesiones medulares que van a precisar asistencia ventilatoria debido a que, como ya mencioné, la mayoría de estos traumatismos se dan en las cervicales. Entonces va a haber un problema respiratorio. Tenemos siempre que estar preparados para intubar y ventilar al paciente. Otras complicaciones que puede haber es por infecciones.
Puede haber un shock séptico si no controlamos bien infecciones respiratorias. Si no movilizamos las secreciones por parálisis de músculos torácicos, puede haber saliva que se puede ir a los pulmones y va a haber una aspiración, una respiración que puede infectar lo que es el pulmón por dentro. Entonces, si no movilizamos lo que es las secreciones, va a llegar bastante saliva y se puede infectar el área de la lesión. Entonces, vamos a ver aquí, saliva en los pulmones. Eso va a causar aspiración de infección. Ya tenemos también otro tipo de infecciones, infecciones urinarias. Por eso se dan por vejiga neurogénica, es decir, que se va a llenar de orina, va a haber un sondaje repetido. Es bastante, un poquito menos común que el anterior. ¿Ok? Luego van a haber escaras de presión, tenemos que tener cuidados de enfermería, tenemos que ver que no haya una pérdida de la piel que pueda causar muchas otras lesiones, una infección. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con lo que es la asepsia en los cuidados con estos pacientes. Y va a haber también angustia y depresión o fenómenos tromboembólicos que puede haber por trombosis de venas, es decir, que no va a llegar tan bien la sangre a las partes distales del cuerpo. Ahora, vamos a ver lo que es el shock neurogénico. Creo que aún no tenían su clase de shock. Ahí van a ver más, o de repente ya lo han tenido, me pueden ayudar con lo que son los síntomas del shock neurogénico. Una pregunta parecida de esto vino en su papito. Shock neurogénico. Aquí va a haber pérdida del tono vasomotor. Va a haber una pérdida del tono vasomotor. Lo que es el sistema nervioso simpático va a bajar porque va a haber esto, va a bajar y va a haber una baja simpática del corazón, es decir, una baja inervación simpática del corazón. El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es inhibir ciertas cosas y el parasimpático lo que va a hacer es activar. Entonces, si va a haber una baja eh, inervación simpática, lo que va a hacer es que el sistema parasimpático va a tomar el mando, es decir, va a ir activando más mecanismos, entonces el sistema parasimpático no va a poder ser capaz de inhibir lo que está haciendo. El shock neurogénico también va a causar lo que es vasodilatación esplácnica. Vasodilatación, ya saben que es cuando se va a agrandar lo que es el conducto de la sangre, se va a dilatar, los glóbulos rojos van a empezar a pasar un poco más separados y va a haber una vasodilatación esplácnica, como ya mencioné, y de miembros inferiores. Empieza a correr la sangre mucho más dilatada. Luego va a haber una hipotensión, que es en la presión arterial baja, ¿ok? Y eso también va a causar bradicardia.
Entonces, recapitulando, en el shock neurogénico va a haber pérdida inicial del control del sistema nervioso simpático. Va a haber pérdida de tono vascular en los vasos periféricos. Eso va a causar vasodilatación y bradicardia. Estos dos que van a causar hipotensión arterial. Va a causar shock neurogénico. Es decir, que si un paciente llega que tiene una presión arterial de 80/50 y que sus respiraciones por minuto son de 6 respiraciones por minuto, nosotros podemos sospechar, y si ha habido obviamente un compromiso vértebro-medular, porque obviamente estos signos te pueden dar otro tipo de diagnóstico, pero tenemos que darnos cuenta si es que ha habido un compromiso vértebro-medular. Y hay estos signos más el compromiso vértebro-medular, nos puede dar que es un shock neurogénico. Entonces, ahora viendo su pregunta que tiene en su pasito, dice, un hombre de 30 años es trasladado al servicio de urgencias después de sufrir una caída desde altura significativa mientras trabajaba en una obra de construcción. A su llegada, se encuentra consciente, pero refiere pérdida de sensación y movimiento de sus extremidades inferiores. Sus signos vitales son presión arterial de 85 y 55 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de, acá me confundí, aquí es, me confundí con Bradini, aquí es, debe ser de menos de 50 latidos por minuto. ¿Ok? Continuamos. Tenemos una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. Y una saturación de oxígeno del 98%. La piel está cálida y está seca. Con base en los signos y síntomas presentados, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos de shock neurogénico, anafiláctico, medular e hipovolémico. Podemos descartar que es shock hipovolémico porque nos está mencionando que ha habido una pérdida de líquido, tanto puede ser sangre o puede ser otro tipo de líquidos que son, por ejemplo, las quemaduras pierde líquido, ¿no? Entonces, no es un shock hipovolémico. Un shock anafiláctico nos está diciendo que esta persona ha consumido algo que le haya dado una reacción alérgica inmensa e invasiva. Entonces, ahí podemos descartar que puede ser anafiláctico o hipovolémico. Entonces, la respuesta queda entre medular y neurogénico. Más adelante vamos a ver sobre el shock medular. Entonces, está dando que este paciente tiene una hipotensión. ¿Por qué? Porque su presión arterial es de 55 milímetros de mercurio. Tiene bradicardia. Su frecuencia cardíaca es de 50 latidos por minuto. ¿Cuál es el intervalo normal de una frecuencia cardíaca? Chicos, ¿ustedes saben cuál es el intervalo normal de una frecuencia cardíaca? Chicos. Entre 60 y 100. Exacto, entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, si te dicen que este paciente está teniendo 50 latidos por minuto, está bradicárdico. La presión arterial, la sistólica, la normal es 120 y la diastólica, la normal es entre 60 y 80. Ok, entonces, te está diciendo que este paciente está hipotenso y bradicárdico y que tiene compromiso de lo que son un traumatismo vertebromedular, podemos decir que es un shock neurogénico, que está haciendo un shock neurogénico. Está perdiendo sensación en lo que es esto, en lo que es pérdida del tono vasomotor, está perdiendo sensación porque no está llegando bien la sangre a sus extremidades. ¿Ok? Así continuemos. Solamente queda una pregunta del pasito que revisar y ya. Así, shock medular.
Es como una completa pérdida de todo lo que es la función neurológica de la médula espinal, por debajo del nivel lesionado. Es decir, si uno se lesiona la T12, lo que va a perder toda esa función neurológica es de la T12 hacia abajo. Es decir, toda tu porción lumbar y todas sus piernas van a perder su función neurológica. ¿Ok? Entonces, pérdida de función neurológica. Por debajo del nivel lesionado. Ojo, eso es más importante del shock medular. En un trauma de columna vertebral, hay que sospechar si es que hay dolor y déficit motores y sensoriales y sospechar en caso de conciencia por fuerte traumatismo, si es que hay un shock medular. Entonces, primero, ABCD, ¿ok? Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, que se esté bien lo que es el estado respiratorio y circulatorio. De nuevo, nunca movilizar al paciente, excepto que se em, esté habiendo otro tipo de pérdidas con funciones vitales. Y en caso de movilizarlo, hacerlo según los protocolos establecidos de fracturas de columna, ¿no? Entonces, un trauma, la ABC, inmovilizar, y si hay movilización, según protocolo. ¿Ok? Nunca movilizar si no lo es necesario. En el pronóstico de ese tipo de traumas, morbilidad y mortalidad. La morbilidad tenemos que el 30% de los pacientes va a quedar con secuelas funcionales, ¿ok? Es decir, que pueden quedar parapléjicos, etcétera. Secuelas funcionales. Y del 15 al 20% puede quedar con un déficit completamente de lo que es la recuperación neurológica. Pueden quedar totalmente discapacitados. Y en mortalidad, tenemos que el 30% de esos pacientes muere en la etapa prehospitalaria, es decir, que no tuvieron una buena atención primaria. Un 10% muere el primer año de las lesiones que tuvieron y un 50% el 50% de los pacientes que mueren han sido cuadriplégicos debido a alguna infección o neumonías. Continuando con los traumatismos vertebromedulares, bueno, de la mayoría que hemos hablado ha sido casi de los cervicales, que son los más perjudiciales. También está el traumatismo del sacro, es decir, la parte más baja de la vértebra, de la columna vertebral. Son más raras y son frecuentemente son fracturas transversales, es decir, eh, secundarias a caídas.
Pero también existen las lesiones penetrantes, obviamente son directas en estos casos, ¿no? Si hay déficit neurológico, hay que tener, vamos a escribir, déficit neurológico, el paciente tiene que quedarse en cama por aproximadamente 6 semanas, porque el sacro, esto es la parte más, ¿no? Es lo que va a movilizar a la parte de las extremidades inferiores de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una persona no va a poder moverse si es que tiene un traumatismo del sacro. Un reposo durante 6 semanas. Perdón, aquí era si no hay. Si hubiera déficit neurológico, se tiene que haber una cirugía para descomprimir las raíces, es decir, que como son fracturas frecuentemente secundarias por caídas, en las caídas uno comprime, se va a comprimir lo que son los orificios por los que van a salir los nervios, entonces para arreglar ese tipo de traumatismos, se tiene que hacer una cirugía para descomprimir aquellas raíces nerviosas que han sido afectadas en la compresión. Entonces, aquí es cirugía. Y finalmente, en lo que son los traumas vertebromedulares, tenemos fractura del coxis. Al igual que las anteriores, son raras, casi indetectables, y también son secundarias a caídas. Son bastante dolorosas debido a que el coxis junto con su hueso, que es el coxal, son las que uno usa cuando se está sentando. Entonces, un paciente que tiene una fractura de coxis no se va a poder sentar. Le va a ser muy doloroso el sentarse. Entonces, un paciente no se puede sentar. El paciente no se va a poder sentar. Este dolor puede perdurar bastante tiempo, puede durar hasta un año. Por el mismo hecho que nosotros estamos constantemente sentándonos, parándonos, estando echados, y el dolor va a perdurar más, ¿no? Y el tratamiento de la fractura del coxis luego de que se regenera es con analgésicos. ¿Ok? Tratamiento con analgésicos. Déjenme revisar si queda una última pregunta. Ah, ok. Tenemos una última pregunta del pasito que tiene que ver con la intervención en este tipo de casos de traumas vertebromedulares. Dice, una mujer de 28 años es trasladada al servicio de urgencias tras un accidente de motocicleta. Los exámenes radiológicos revelan una fractura de la vértebra T12. El paciente presenta pérdida de movimiento y sensación por debajo de la lesión. Entonces, si se ha fracturado la T12 y dice que presenta pérdida de movimiento y sensación por debajo de la lesión, es una afección vertebromedular. ¿Ok? Sus signos vitales son estables. ¿Cuál es la intervención inicial más apropiada en este caso? En las opciones está iniciar terapia trombolítica. ¿En qué caso podríamos iniciar terapia trombolítica? En lo que es el shock neurogénico, porque como vimos, vamos a ver, va a haber pérdida del tono vasomotor. Entonces, en lo que es el shock medular, nos está diciendo que no va a haber un- una pérdida de lo que es la sangre, o no, una pérdida del tono vasomotor. Entonces, no se necesita iniciar una terapia trombolítica. Luego tenemos lo que es administrar analgésicos y enviar al paciente a casa. No solamente va a administrar analgésicos a la persona solamente para que se le pase el dolor y luego se vaya, ¿no? Entonces, esa por descarte, por ser tan, digamos, despiadada,
se quita. Luego tenemos realizar cirugía de inmediato sin revisión. Un médico nunca puede realizar una cirugía sin revisar al paciente. Entonces, la respuesta correcta sería inmovilizar la columna vertebral y solicitar la ayuda adecuada. Recordar que siempre en un tipo de trauma vertebromedular y tanto del TEC es bastante importante inmovilizar al paciente para evitar segundas lesiones o lesiones adyacentes. ¿Ok? Entonces, chicos, les voy a pasar el link de su post-test para que lo vayan rellenando y los voy a pasar por el chat de aquí, ¿ok?